Bien, bien, ese es un look de no electrónico. Muy bien. Claro. Importante no tener look de electrónico para conseguir trabajo. Bueno, tiene 2 minutos para contarnos. Ya sabe cómo funciona. Bueno, cuéntenos algo. ¿De qué, profe? No De- sé quién es, dónde vive, de dónde viene, qué estudia, qué le gusta, qué no le gusta, cómo está con la carrera. eh, bueno, soy de Colón y Carolla. De, tengo 24 años. Estoy ahora haciendo materias de quinto y de cuarto. Eh, Así que nada, vivo acá en Carolla y antes de la pandemia viajaba todos los días. Qué suerte. No venir a Córdoba Sí, todos los días. bueno. Bueno, ¿qué más? A ver, cuéntenos. ¿Y en qué se venía de Carolla todos los días? ¿Venía en el Eh, Sarmiento, en el Ciudad de no, en Córdoba? el Fonobús. Ajá, Fonobús. Bien. Sí. Muy largo el viaje. ¿Y el Fonobús lo dejaba en Y la puerta sí, UTN o lo dejaba en terminal? no, me bajaba en la Ilía y de ahí agarraba un urbano. O si no, en la Vélez Sarsfield también. Ajá. ¿Y para volver a la noche, cómo hacía? Y había que salir corriendo y agarrar el último colectivo. Y bueno, llegaba justo siempre. ¿Y a qué hora sale el último? Típico que se iba a las 9:15 porque a las 9:30 sale el bondi, una cosa así. Sí, no, igual yo tengo hasta las 11:30 por lo general. Ah, bien. Pero sí, si se me pasa ese, tengo que ir en otro que me deja más lejos todavía. Ajá. Ese fonobús entra por la avenida que separa la colonia Carolla de la Tirolesa y lo deja ahí en la Shell, por ahí, o entraba para adentro. No, ese colectivo entra por una ruta que sale a la mitad más o menos de Colonia Carolla Ajá. y después como que vuelve para Jesús María. Ah, bien, se desvía antes entra a la derecha en ese camino que te llevaría a Río Ceballos, una cosa así. No, para el otro lado sería. Ajá. Es por ruta 9 Eh, y antes de llegar a Jesús María hay como una variante que se dobla a ujú, la derecha y ahí sale sí. a Colonia Carolla. Ah, bien, bien, bien. Por Tronco Pozo, dice Mariano Vera. Claro, ¿Usted es tronco pues. de aquella zona, Mariano, también? Digo, ya que tira datos por el chat. Claro, dice. O sea que comparten la aventura de viajar. Bien. ¿Y estudiaste en qué colegio? ¿Ahí en Jesús María, en la Colonia? En Jesús María, de un colegio Ajá, técnico. en la escuela técnica. Estamos haciendo Sí. una pasantía con un estudiante mecatrónico ahí en la escuela técnica. Ajá. A ver si le llevamos alguna impronta de la ciudad. ¿Y usted antes de hacer la carrera había viajado a Córdoba? ¿Viajaba a Córdoba o era la primera vez que iba a Córdoba? No, sí, como no está tan lejos, por ahí uno suele ir, se ha ido, como que sí, sí, ya conocía Córdoba y me sabía mover. Bien, bueno. Bueno, Leonardo, te agradezco estos micros instantes de presentación. Bueno, Vamos a darle paso. ¿Se torna difícil o no se torna difícil hablar así en público? no tanto, ¿No? creo que ¿No no. tanto? Ah, Va, no bien. sé, capaz que con más gente en forma presencial puede ser. Ah, bien. Bueno, vaya preparándose para Tecnea entonces, Sí. que ya se viene, que ya se viene. Bien. Vamos a darle paso entonces a ver, espere que no sé qué hice aquí. Desanclar. Ahí. Le vamos a dar paso a don Sebastián Villega, que tiene preparado el mate para pasar el trago amargo. Al No, contrario, profe, Sebastián, bien, bien Sebastián amargo me el mate. parece que no tiene problemas para hablar, me parece. No, no, bastante cara rota, podríamos decir. Eh, Bueno, sí, sus 2 minutos, Sebastián. bueno, yo soy de Río Gallegos, ya en el 2015 que vine a estudiar la Tecnicatura en Mecatrónica, que fue donde lo conocí al profe. Ah, con Eh, razón. Ahora lo veo, cara recontra conocida, claro, claro. yo cursé con usted herramienta informática, sistemas digitales y electrónica, o sea, las tres. Escucha, Sebastián, vos trabajabas con
vos hacías grupo con el Rastellini. Coloradito. No, No sé. otro Ah, chico. y Eh, puede ser o Coniglio no, o, o el otro, Juan Arce. no. Y que hicieron, que tenían capaz me estoy confundiendo, armaron un auto línea que tenía al medio la articulación. ¿Era Ah, ese? no, No. yo no participé de eso, porque yo me fue bien el Ah, parcial, entonces ellos se la jugaron por ahí. Yo dije, voy a lo seguro, nada, bien. Así pero que hiciste, sí, ¿y terminaste mecatrónica, Sebastián? sí, la terminé. En realidad, Bien. terminé de cursar el 2017, el Sí, 2018 rendí y me faltó hacer la tesis. O no me ajá, acuerdo cómo fue bien el lapso de tiempo, pero sí, en 2016 dejé de cursar una cosa así. Cuestión, tuve un año rindiendo parciales y recién el otro año, que era el último, rendí la tesis. Pasa que mira, estaba ya estudiando ingeniería. claro, Eh, bien, 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 bien. Vos sabés que tenía la idea de que era esa voz, así, el nombre, era como conocido, claro, viene de Mechatronic. claro, sí. El otro Bueno, día, el otro día me encontré va en un curso que estamos dando ahora en la licenciatura, me encontré con un estudiante que cursó el primer año de la tecnicatura, ajá. 2004. Uh, ese de los primeros. Sí, 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 de los primeros, muy bien. Claro. Bueno, ¿y cómo vas con la carrera ahora? Bien, bien. Bien. Ya pasé mi etapa gris. Fue en un momento en el que dije, bueno, ya está esta carrera. Tuve ahí un bajón, como muchos, pero me di cuenta que no vale la pena, digamos. O sea, ya estamos acá, hay que meterle y así que me estoy enfocando en la carrera. Tengo dos Ajá, finales que me quedan, uno técnicas 2 y el otro análisis señales, bien. que bueno, eso lo pienso Che, rendir ahora. medios de enlace ya la sacaste. Sí, medio enlace, sí, sí. Bien. ¿Y por ahí venía la parte gris? Digo, la parte gris era por la carrera, por los contenidos, por la No, vida por misma. la presión de la carrera, digamos, creo, sí. Ajá. Bien, Fue más por bien. ahí. Aparte, bueno, ahora ya no trabajo, pero había empezado a trabajar en una fábrica primero de respiradores, después en una de medicina estética. Ajá. Y me di cuenta que el sector por ahí como que no era lo que yo me imaginaba en el sentido de profesional. De la parte técnica, no conozco Ujú. cómo es la ingeniería. Sí. Estuve primero en una parte como operario, después como en calidad. Ajá. Y ahí sí vi más electrónica, pero no estaba conforme con el salario. Ah, Entonces, bien. bueno, Che, Sebastián, ¿y la empresa de respiradores comienza con T o con N? empieza con T y termina con ECME. Ah, Sí, sí, bien. estuve ahí un Pero tiempito. es una linda empresa, Tecme, No, ¿o en no? TECME la pasé muy bien, Sí. sí, sí. No, en la Es otra fue más el problema. una Que, empresa muy profesional, Tecme. sí, tal cual, aparte tiene las normas que haya, las cumplen. Sí, Es porque aparte impresionante. ese es un producto que se exporta, es un producto de salud primero, de alta complejidad y que se exporta, o sea que tiene todo el condimento para hacer un producto de calidad. Tal cual, sí, sí. Y la empresa de estética comienza con Svelte y termina con Sí, sí, IA. esa misma, sí. Eh, Y pero ese bueno, es un rubro que sí está un poco, tal cual. Por lo sí, que me comentaron, y de hecho fue un choque de realidad muy, muy fuerte, digamos, en eso. Pero sirve para aprender. O sea, si algún día les sí, pasa a mis compañeros que se reciban, que sí, entren a una empresa que no los sí, satisface, yo les quiero recordar que van a ser profesionales, tengan eso sí. siempre en mente y no se dejen basurear. Hay que, Por... mm, hay que aprender, es muy difícil. A mí en particular me pasó que trabajaba en una pyme también y cuando era estudiante todo bien y cuando me recibí, a ver vos que soy el ingeniero, ok, Claro, claro, a ver vos que soy el ingeniero, hace tal cosa. Y entonces, bueno, nada, evidentemente que ese no es el lugar para tal cual, ocupar y sí, bueno, muchas veces los dueños de las empresas no son profesionales, no se pudieron recibir o decidieron ser empresarios y entonces el trato para el profesional tiene ese nivel. Digamos. Vos que sos el ingeniero, resuélvelo. tal cual, sí. Y había cosas que como ingeniero las podemos resolver. O sea, indudable. Bien. Bueno, Sebastián, un No, gusto que profe, hayas decidido hacer electrónica y seguir penando y seguirte lo cruzando el profe Centeno.
Sí, sí, bastante. Espero Creo que que, fue el profesor con el más cursé, ahora que me puedo pensar. sí, espero que te acuerdes bien del profe Centeno, Sí, sí, que la hayamos recomendación en podido. LinkedIn. Sí, no, encima ahí no vas a tener suerte porque, o yo no voy a tener suerte porque no soy muy activo en las redes y entonces, capaz que me pones, lo voy a seguir y yo te acepto dentro de un año, así que, tendré que tratar de mejorar esa cuestión, pero bueno, por ahora, nada, espero que lo que nosotros les damos les sirva para la vida real, los cálculos, los números, en otras materias así donde es muy importante, no, un enfoque distinto. Gracias, Sebastián. Bueno, profe, muchas Le gracias. vamos a dar paso a don Maico, que vemos que esté, si se anima. Ahí está don ¿Cómo anda, Maico. profe? ¿Ahí se Don escucha Mai- bien? sí, don Maico también tiene pinta de que lo conozco de siempre. No sé por qué, Eh, pero de también medidas cursó. uno, Ah, bien. No, pensé que cursé había cursado. presencial con usted. Ah, ahí está, claro. O sea, Sí, el sí, año sí. pasado no cursaste medidas, sino el año pasado. El año pasado cursé. Sí, Bien, sí. bien, bien, bien. Muy bien. Bueno, don Michael, 2 minutos de fama. Veo que tiene una impresora, aparece ahí atrás, Sí, ¿o no? eh, sí, sí, un impresor. Bueno, mi Sí. nombre es Michael Cusa, tengo 26 años. También le da a la impresión. Eh, Fracaso con total éxito. Hoy vengo fracasando rotundamente. sí, Cambié filamento y chao. PLA. Sí, cambié de Ah, color, cambié de blanco a amarillo. Y no sé, capaz que varían un se. poco las temperaturas. Y le doy siempre más de lo que dice el PLA, pero capaz que le tenga que dar un poco más. Claro. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, siga, don Maico. Yo soy del interior de Córdoba, de Embalse de Bien. Calmuchita. Me pasó que yo estudié la parte de bachiller en administración de empresas, así que me costó un poco adaptarme. Y bueno, ahora estoy en cuarto todo aprobado. Tengo economía de sexto aprobado y bueno, me queda cursar todo quinto y las electivas. Muy bien. Eh, y del trabajo estoy haciendo una pasantía en Caecus Lab, no sé si conoce. No me suena. Estamos haciendo, bueno, suena raro, pero son lentes para ciegos, Ajá. que bueno, tienen sensores láser para que no se golpeen con las cosas que tienen arriba, Ujú. tienen cámara con reconocimiento para leer textos, Ah, bien. Bien. parlantes, bueno, Ujú. son bastantes ayudas. Y sí, bueno, justamente entré por la impresora y con la impresora, ya que le muestro, me armé un CNC Ajá. Muy bien. para, y bueno, ahora estamos probando rutear placas para en un futuro la tesis, eh, Bien. rutear, Bien, bien, bien. rutear las placas. Y acá estoy viendo justamente Caecus Lab. Y este señor lo tengo visto de algún lado. ¿Usted es empleado o es socio? No, 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 estamos en una pasantía, sería Bien. empleado. Ajá. Estamos haciendo una pasantía, creo que lo paso está haciendo los papeles con la fac. Ujú. Bien. Bueno, iba a decir que usted era el socio ideal para alguno de sus compañeros electrónicos porque usted hizo administración de empresa. Claro, Porque nosotros los electrónicos adolecemos un poco de esa beta sí, de comercial. esa área comercial. Sí, 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 sí. Tiene que desarrollar un poquito más la oratoria y ya está. Sí, sí, Tiene, me cuesta bastante. sí, sí. Bueno, ese es el objetivo de esto que estamos haciendo, este ratito que usted Claro, tiene que ponerse ahí a hablar de sí, algo sí, y sus compañeros lo escuchan, tiene esa finalidad. Este, yo capaz que les dije, yo cuando vine de Córdoba no hablaba, era mudo, claro. y más o menos
cuarto año comencé a desarrollar un poco esta impronta de, de hablar, de exponer, y bueno, se resuelve practicando. Sí, sí, sí. Eh, Tengo un compañero que también, bueno, ahora está un par de años, está más avanzado y sí, tiene la lengua afiladísima y es otra cosa en el tema del laburo. Para conseguir laburo es primordial es sí, tal cual. poder presentarte bien y saber decir lo que sabes hacer. Por más que sepas hacerlo, si no lo decís, no hay forma. Sí, tal cual. Y si no lo saben hacer, uno cuando nota proactividad, uno lo puede aprender. Pero bueno, Claro, cuando uno habla es donde puede mostrar que tiene, a ver, habilidad y capacidad les sobra. A los electrónicos, para ser electrónicos, tienen que tener un plus, lo tienen todos ustedes. Bueno, lo sí, que hay que hacer es salir del área técnica y claro. desarrollar un poco más la capacidad blanda. Bueno, Maiko, espero que le vaya muy bien en la pasantía, que aprenda cosas nuevas. Sí, Este, el mundo ese en el que se metió, en el que está desarrollándose, es increíble, porque uno conoce la realidad de las personas. Uno no se imagina, en realidad, la realidad de las personas que no son como uno, que tienen claro. alguna discapacidad y darles la posibilidad de de vivir un poco mejor, bueno, no tiene precio. Sí, sí, eso Este, está muy bueno. sí, sí, sí. Así que bueno, siga para adelante con eso. No se olvide de la Muchísimas carrera. gracias. No, No no, se olviden, no se olviden, ahí lo saqué del anclaje, no se olviden de presentar los papeles, no se olviden, no se dejen estar con los papeles, ustedes están en quinto, van a llegar a sexto, van a terminar de cursar y se van a acordar que tenían que hacer algo. Bueno, traten de no dejar pendiente cosas, los papeles, por ejemplo, la sí. pasantía. Eh, con lo cual, bueno, hay que estar atentos siempre a la parte, a la actividad académica y también a la actividad administrativa. Bueno, aquí en el chat, gracias Maiko, en el chat dice, hubo una tesis en... Plata. No, perdón, si el ingeniero se equivoca, lo tapa con plata. Si el médico se equivoca, lo tapa con tierra. No me olvido más de eso. Bueno, el médico no debiera equivocarse y sin embargo sí se equivoca. Sí, Entonces nosotros no tenemos que tener miedo a equivocarnos, tenemos que tener miedo a no hacer nada para equivocarnos. Eso es importante. Dice, profe, el título intermedio te acelera el título de ingeniería. ¿Qué pregunta, Nicolás? No sabría decirte si... No sabría decirte, quizás sí, porque para ser eh, técnico universitario te tienen que chequear toda la documentación y quizás, no lo yo sé, escuché que acelera el chequeo, sí. sí, claro, El, porque ya lo hizo alguien. claro, Entonces, el problema es que sí. no se encuentra la pestaña para pedir el título de técnico. Por lo menos yo no encontré Ajá. Bien, dónde se pide en la UV. ya voy a preguntar cómo se hace digamos, voy a intentar preguntar cómo se hace y darles algo de luz sobre ese tema. Claro, porque tengo entendido que sí, que ya justamente tienen por lo menos cargada tu información de que estás en ese nivel y bueno, ya para el título de ingeniero es más rápido. Ustedes piensen que cuando ustedes se reciben de ingenieros, van a pedir que les hagan el título y el trámite que sigue, ¿cuál es? Tienen que verificar que cada una de las materias esté rendida, haya un acta, luego verificar que no haya incompatibilidad de correlatividades, que la materia A se rindió después que la B, o que la B se rindió después que la A, y una vez que se complete ese proceso, le dan el título. Entonces, si ustedes hacen esto previo en el título intermedio, imagínense, son 5 años, hicieron el 80% de la verificación. Les queda solamente quinto año, así que digo, se me ocurre pensar que sí es más rápido el trámite.
Había alguien que decía, lo estamos viviendo con los amplificadores de aplicada, dice Pedro. ¿Cómo es, Pedro? Explique. Claro, que usted recién comentó que generalmente todo lo que hacemos en electrónica, la primera nunca sale. Ah, sí. Bueno, estamos viviendo con los amplificadores en aplicadas 3. Va, Y que la si, están y cursando. si son amplificadores de RF, peor todavía, porque el amplificador en RF es un oscilador. Y cuando quieren hacer un oscilador no oscila, entonces está todo mal. Hasta el profe nos Claro. enseñó ese concepto. A él tampoco le sale la primera. Claro, 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 exacto. Es así, en RF son muchos parámetros tan finitos que hacen que un amplificador se transforme en un oscilador. Imagínense que cualquier capacitor que hay en el circuito que está entre la salida y la entrada, y que realimente un poco de señal de la salida y la entrada, y si está en la misma fase, chao, tengo un oscilador. Este, Dice Ignacio, todo lo que hacemos es una máquina de humo al final, casi siempre. O sea, uno con el tiempo normalmente va minimizando la posibilidad de falla, pero yo no me preocupo en absoluto. Yo sé que hice todo lo posible para que funcione y cuando lo conecto no anda. Así que, este, ¿qué vamos a hacer? Es parte de la vida. Bueno, ahí se conectó Calvin, que parece que está en la Antártida, ¿Cómo anda, don Centeno? no, se está haciendo acá no, estoy poniendo, a Ese ver, el Calfin también le anclaje. cuesta hablar un poco, profe, ¿eh? No habla nada, Calvin. Nada, base Marambio, qué lindo. Alguna vez pensé que me quería ir a base de Marambio, pero cuando me decidí ya era tarde. Hoy ya no podría ir a la base Marambio. Hay varios ingenieros electrónicos de Córdoba que pasaron por base Marambio. En este momento me parece que está Molina. Molina, creo que es Sí se Molina el puede, apellido. sí se puede ir. La UTN de la Regional Buenos Aires tiene convenio para ir a la Antártida 6 meses. Ajá. O sea que me tendría que cambiar a la UTN de Buenos Aires, dice usted, y después me voy a la Antártida. No, pero por ahí se puede copiar Ah, el convenio que tienen ellos para que ajá. vaya al lado Regional Córdoba. Usted sabe que yo lo pienso y sé que me van a mandar la cucha el perro si llego a decir que me voy a la base Antártida 6 meses. No sé si la zanahoria que le ofrecen a uno por ir a la Antártida está buena. Y ahora tendríamos que llevar a todos los hinchas de Boca con el calentamiento global que hay, los tendríamos que dejar allá. Ah, para ver si dejan de descongelarse los hielos. Claro, tal cual. Qué mala onda. El bolsito en la puerta de casa, dice Mariana. Bueno, vamos con la clase de hoy. Arrancamos con un video. Vamos a poner. ¿Se ve el video, jóvenes, ahí? Se ve, profe. Bien, Eso ahí es. vamos. Esperen un segundo. ¿Cómo se hacía para compartir el audio? A ver, acá. Ahí. A Abajo ver. que dice compartir audio. Ahí. Sí, se escucha. Sí, ahí se escucha. Buenísimo. Oh, there goes the first piece of branch. Yeah. Oh, yeah. Yeah. Oh! Oh! Shit! Yeah! See, this is what I was kind of concerned about. Oh Yeah. my god! Yeah, Are you exactly. getting all this? Yeah, I am. Holy shit! I know! We told her so long ago. Oh my god. Whoa! Up there! Oh. Okay, nobody's hair is standing up on end, right? No.
Get out of here, dude. Oh, Lord. That's like 30 seconds. I've been recording this for a minute and a half. This is amazing. Woo! Yeah, now it's really heating up. Oh yeah, look further down too. Oh my gosh. Wow. It's just, I wonder how hot. That's probably one of the best ways to start a fire. Oh yeah. Yeah. Well, I mean, because this is probably like 440,000 volts or something. Yeah, this is amazing. This is better than the 4th of July. They're like, it's just somebody's shrubbery. We ain't gonna worry about it. Wow. Amazing. Now it's right in the middle. Yeah. I guess after it burns, it's like, oh. That was fire. My gosh. Fire now. I'm moving back a little bit. Jeez. You want to move the car? Yeah. I can feel that. Jeez. Woo! Holy shit! Damn. I might have got that on camera. Did you get it? I might have. Woo! I was motor driving that. Whoa! Jeez. Where's the fire department? Well, they're gonna hear this now. Oh my god! You think? Is it? Power just went out. Yeah. Igual que el viaje de Terminator, dice. ¿Qué les pareció? ¿Qué vieron en el video? ¿Sobre qué creen que vamos a hablar hoy? No sobre árboles en llamas, seguro. Pero, ¿qué pasó? Escucho comentarios. Debido al viento, el árbol hizo un arco, mejor dicho, un cortocircuito con la línea de transmisión de la red eléctrica. Bien, eso es lo que vimos ahí, que el árbol se quedó enganchado. Arcos eléctricos, dice Mosía, se murieron los pajaritos. Federico dice logística eléctrica. ¿Qué sería logística eléctrica? Pedro Bozano dice un incendio forestal. Un tipo filmando en vez de llamar a los bomberos. Bueno, fíjense que cada vez que lo veo el video escucho sonidos nuevos. Ahora con los auriculares se escuchaba que venía de fondo una ambulancia. Se escuchaba cómo silbaba el árbol cuando se está quemando, el ruido de la resina. Y no sé si vieron el final de la llamada, como el ruido que hacía la corriente eléctrica. Ese bzz, bzz. ¿Qué ocurrió al final de la primera llamarada? Al principio se ve apenitas el humo arriba y se ve cómo va
cómo va bajando el humo y va apareciendo de más abajo. O sea, teníamos un árbol. ¿Los árboles son conductores o no de electricidad? ¿Es un conductor o es un aislante? ¿Qué les parece? Yo Creo creo que que son un malos árbol, conductores. Sí, pero un árbol vivo debe ser mejor conductor que un pedazo de madera seca. Tiene Bien, mayor contenido de humedad. exacto. Dice Pedro, la madera es aislante. Moshe dice, depende. Claro, la madera es aislante si está seca, pero si está viva, tiene toda su conducción interna. Y entonces, ¿por qué se produce la descarga? ¿Qué ocurrió con la madera esa? ¿Qué parámetro de esa madera cambió? La conductividad térmica. Es como más sencilla la respuesta, Gustavo. Bueno, a medida que va circulando mayor corriente, ¿qué ocurrió con esa madera? ¿Qué es lo que bajó? Su La resistencia. resistencia. ¿Está? Entonces, baja la resistencia, aumenta la potencia, se produce calor. Bueno, cambiará la conductividad térmica cuando se transforma en brasa. Pero vieron que cuando se produce el primer arco, que se corta la energía eléctrica, se apaga la llama. ¿Notaron ese detalle? Ese es el detalle más peligroso de todo esto. ¿Por qué les digo que es el más peligroso? ¿Qué ocurre si esa gente que estaba filmando se acercaba al árbol? Porque dice, ya pasó lo peor. ¿Vieron qué ocurrió inmediatamente ahí, a los instantes? ¿Notaron o no? Claro, después volvió, Sí, ¡pum! Y se volvió a reventó. hacer el chisperio, pero más fuerte. Más Claro. fuego. Eh, Pareció más fuerte porque ya estaba toda la rama preparada para conducir energía. Bueno, es importante que ustedes lo tengan en mente esto porque las líneas de distribución de alta tensión tienen esto que hace que ante una primer falla se desconecta el servicio. Al cabo de 10, 15 segundos, la central automáticamente intenta volver a dar servicio y si se produce una nueva descarga, sale de servicio y hace el reporte. Si no, automáticamente vuelve. Ustedes lo habrán notado cuando se corta la luz en sus hogares, se corta la luz y al ratito, si fue una falla mínima, vuelve la energía y a veces vuelve y después corta y no vuelve más por una hora. Bueno, es importante que ustedes tengan en mente eso porque les puede pasar que estén laburando. Ya hay un compañero de ustedes cursó el año pasado, el anteaño pasado, que trabajaba para una operadora de cable y entonces estaba haciendo un trabajo arriba de una azotea y se corta un cable, se produce la descarga, o sea, dice el cable está ahí generando descarga, chispazo, y se corta la energía. Entonces dice, yo me quedé quieto por las dudas. La reacción fue, yo me quedé quieto por las dudas. No se quedó quieto a sabiendas que podía volver la energía y generar una nueva descarga. Lo mismo pasó, ¿se acuerdan que les conté la semana pasada del tablero de acometida de uno de mis clientes que se corta la provisión de energía aguas abajo, digamos, se abre la carga, deja de haber consumo, entonces se apaga la llama, el operador de mantenimiento va al tablero principal a ver qué pasa y alguien aguas abajo que ve que parece que está todo bien, activa el interruptor de la planta, entonces vuelve a generar consumo y se vuelve a prender fuego en el tablero principal. Bueno, un poco el video viene de la idea esta de que ese material que se supone que es un aislante se transforma en un conductor. ¿Por qué? Porque cambia sus características físicas. Por eso era el video. Y entonces el tema de hoy es justamente eso. Materiales aislantes. Bien.
Cuando hablamos de materiales que no conducen energía, Se escucha un eco, se le está Se escucha duplicando con el audio. eco. bien, bien. Ahora sí, ¿se escucha sin eco? Ahora sí. Bueno, Bien, buenísimo. Sí, porque esto de compartir el audio, el sonido debe haber entrado por... esperen que toqué mal. Ahí. Bueno, entonces, hablemos de materiales que no conducen y esos van a ser dos tipos, o aislantes o dieléctricos. En un aislante dice, fíjense, la conductividad es casi nula y va a haber una corriente de fuga de muy bajo valor o de bajo valor dependiendo de ese parámetro de conductividad. Otro tipo de material no conductor es el dieléctrico. En general los dieléctricos los vamos a usar para modificar el campo eléctrico entre medio de dos placas. La idea es que ese campo eléctrico almacene energía de ese campo eléctrico que después se pueda recuperar. Pero en términos generales no va a haber conducción de electrones a través de estos materiales. Ahí está. Son las que nos van a permitir comparar un material versus otro. Bien, tendremos lo que se llama permitividad constante dieléctrica, vamos a poder hablar de pérdidas, vamos a poder hablar de resistencia interna volumétrica y de resistividad superficial, vamos a hablar de factor de potencia, factor de disipación y de rigidez dieléctrica. Esos van a ser parámetros o características que me van a permitir separar un elemento de otro. Bueno, la permitividad es una constante física, es una constante. Cada material va a tener un valor de permitividad característico. Ese material que lo podemos usar como dieléctrico me va a permitir a mí modificar la capacidad de un capacitor, valga la redundancia. Sabemos que es variable con temperatura y con frecuencia. Cuando hablemos de pérdidas en un material, ese material va a tener pérdidas por conductividad o por dieléctrico. En el caso de un material que sea, digamos, pérdidas por conductividad, básicamente se va a deber a las impurezas que pueda tener ese material. Lo que nosotros vamos a buscar es que tenga menos impurezas para que se produzca la menor cantidad de electrones que se conduzcan a través de ese material. Bueno, ahí dice las pérdidas por conductividad son despreciables en corriente alterna y las pérdidas dieléctricas son despreciables en corriente continua o baja frecuencia. Fíjense cómo depende el área de aplicaciones que tenemos que tener mejor dieléctrico o menor conductividad. Cuando hablamos de resistividad, la normativa especifica este patrón, estos dos círculos concéntricos que tienen dimensiones que están establecidas, y lo que se hace es hacer circular, en este caso es resistividad volumétrica, se hace circular una corriente entre el punto A y el punto B. Fíjense que el punto B ingresa por un lado del material y sale por el punto central, por el anillo central y por el anillo lateral. Esta forma de un círculo concéntrico dentro de otro, lo que nos va a hacer es minimizar la existencia de resistividad superficial cuando hacemos medición volumétrica y viceversa. Cuando hablamos de resistividad volumétrica, lo que se hace normalmente es aplicar una tensión, una alta tensión, 500.000 voltios. Estos voltios generalmente se utilizan con un megómetro. Cuando se habla de la expresión megar, lo que estamos haciendo es aplicar una tensión de entre 500.000 y medir qué corriente circula, y eso nos va a dar la resistencia de aislación generalmente, y va a ser una resistencia que atraviese un elemento. Entonces por eso le llamamos resistencia volumétrica.
Bueno, aquí, como les decía, acá están las dimensiones que tendrían que tener este círculo estos dos círculos concéntricos para poder aplicar a la normativa. Con respecto a la resistividad superficial, ¿a qué nos referimos? Y entonces acá viene el concepto de nosotros tenemos una resistencia, por ejemplo, una resistencia que tiene terminales en sus puntas, y entonces cuando le aplicamos un potencial a esos terminales, la corriente circula a través de la resistencia o a través de la superficie. Entonces es importante que la superficie tenga una resistencia muy elevada. Bien, lo mismo es lo que decíamos recién, se utiliza el mismo patrón y ahora se utilizan estas cuchillas en B y C para medir cuánta corriente circula sobre la superficie. Fíjense que dice acá, la magnitud está muy influenciada por la humedad, el polvo depositado o adherido. Entonces, creo que les conté en su momento, tuvimos una falla en un circuito impreso y entonces el circuito impreso tenía un amplificador, ese amplificador amplificaba distinto a los valores de resistencia. Después de múltiples pruebas, decidimos levantar los componentes de la placa y medir entre dos pads que no tenían continuidad y medir qué ocurría. Y bueno, entre esos dos pads había una resistencia de 10K, por ejemplo. Entonces, si yo entre dos pads tengo 10K, vamos a... imagínense, este es el pad, este es el otro pad, y yo aquí vengo con un ómetro y mido 10K. ¿Qué ocurre cuando ponga la resistencia? SMD. Y esta resistencia es de 1K. O, 10K en paralelo. o 10K, por ejemplo. Entonces va a ser 10K en paralelo con 10K, por lo cual el circuito veía 5 entre estos terminales. Y entonces, ¿qué ocurre? Bueno, el circuito no anda como nosotros decimos, como queríamos que anduviese. Bien, ¿qué es lo que falló en este sistema? Bueno, si hacemos un corte transversal, esto es el FR. ¿Recuerdan qué era el FR4? El material aislante de las placas PCB, digamos. ¿Cuál? Vamos a ser más explícitos. O sea que usted dio pie, ¿cuál? Me acuerdo que era un epoxi, pero no sé el nombre. Ajá. ¿Fibra Creo que de era el más vidrio? común. Perdón, de nuevo. ¿Epoxi con fibra de vidrio? Bien, las placas de fibra, las placas de fibra de vidrio van a ser las que se denominan FR4. Entonces, el FR4 es el sustrato, lo que está en rojo es el cobre, y se supone que si yo acá pongo la cuchilla esa de medición, ¿qué valor debiera haber? Acá está el ómetro. ¿Ustedes qué esperan? Y después viene la resistencia. ¿Esperan que este valor sea el más alto posible? ¿O no? ¿Qué les parece? O sea, esa medición sin la resistencia. Claro, esa medición sin la resistencia. Sí, que sea infinito. Debiera ser infinito, debiera ser un valor tal que cualquier componente que nosotros soldemos no se vea influenciado por la placa. Bueno, en este caso en particular, esa placa tenía fallas. La única manera de detectar la falla fue montar el circuito y que no funcione. Bueno, paso siguiente, me acuerdo que ese circuito tuvo una falla, mandamos a fabricar de nuevo y entonces le pedimos al fabricante que le contamos que tuvimos este problema, que lo resolviera, digamos, que estuviera atento al proceso de fabricación. ¿Qué puede haber pasado? Puede haber pasado que quedó un pelito de cobre.
muy finito. O puede que la pintura, perdón, esto no sería así. Esta es la máscara de soldadura, o sea que solo deja los pads a la vista. Todo esto sí es pintura. Es posible que esa pintura esté mal diluida o haya tenido, donde se hizo el preparado, haya estado sucio. Y entonces le agregamos impurezas a ese sustrato y generamos una resistencia. Importante saber que existe entonces el concepto de resistencia superficial. Bueno, aquí dice influenciados por humedad, polvo, depositado o adherido. Normalmente cuando uno hace mantenimiento de circuitos electrónicos, ¿qué es lo que debiera hacer como parte de ese proceso de mantenimiento? ¿Qué les parece? Nadie se reforzado con vidrio, dice Lucy. No, esta no era la respuesta de ahora. Como dice, no sé quién fue el que respondió, fue Mosía, me parece. Repi- Sí, es exactamente limpiarlo. O sea, cuando nosotros hagamos mantenimiento, nos toque verificar algún equipo que hayamos fabricado o que estemos atendiendo o instalando, un buen mantenimiento preventivo sería retirar el polvo que puede estar depositado o adherido sobre la superficie para incrementar la resistencia superficial, para que no haya una posible corriente de fuga a través del sustrato. Bueno, entonces, en términos generales, decimos que va a haber corrientes de conducción, entonces, por la resistencia volumétrica, y habrá corrientes de conducción debido a esa resistencia superficial. Estos parámetros se pueden conocer, entre otras cosas, por la resistencia a aislación. Digamos, nosotros vamos a tratar que cuando un dispositivo sea sometido a un potencial, tanto la resistencia interna como la resistencia superficial no afecten el ensayo de ese dispositivo. Entonces, aparece esta resistencia a aislación que va a englobar a los dos conceptos. Cuando nosotros compremos un cable, por decir un elemento en particular que diga resistencia de aislación 3000 voltios, quiere decir que cuando nosotros pongamos esos electrodos, nos tenemos que garantizar que no haya circulación por el volumen y por la superficie. Bueno, cuando hablamos de un elemento no conductor dieléctrico, va a haber pérdidas porque ese dieléctrico se va a presentar como un capacitor, que ese sería el modelo ideal, es decir, no circulación de corriente, pero como no es un elemento ideal y es un elemento real, vamos a tener un material que va a tener impurezas. Entonces, esas impurezas se van a ver reflejadas con R1 y con R2. R1 será la resistencia de, digamos, las impurezas a través del material, y el R2 será quizás pensando en esa superficie. Bueno, estos parámetros R1, R2 y C varían con la temperatura, con la humedad, con la frecuencia y también dependen de la tensión aplicada. ¿Se acuerdan que cuando vimos resistores, vimos que el valor de esa resistencia se modificaba con todos esos parámetros? Bueno, en este caso, si bien es una constante de tipo distribuida, pero tenemos que pensar que se modifica de igual manera. Podemos pensar entonces, para minimizar o disminuir este modelo, podemos pensar en una resistencia en paralelo a la constante dieléctrica. Bueno, este es un parámetro que nos caracteriza a los materiales. Bueno, el factor de potencia también es otro parámetro, potencia activa versus potencia aparente, y es otra característica que puede estar especificada en un material no conductor. El factor de disipación lo vimos en la resistencia en los capacitores. Bueno,
si bien el material aislante no deja pasar corriente, pero bueno, su resistencia de pérdida o su resistencia dieléctrica de pérdida, bueno, también se van a ver reflejadas en este factor de disipación. Bueno, acá vemos el tema de los ángulos, la parte capacitiva, la parte reactiva. Entonces, hay un parámetro que es muy utilizado en algunos elementos y es lo que se llama rigidez dieléctrica. Generalmente los sólidos van a tener resistencia a aislación y los líquidos van a tener rigidez dieléctrica. ¿Qué es lo que se busca? Se busca especificar qué potencial le voy a aplicar a cierta distancia en el momento en el que se produce la ruptura de ese dieléctrico y hay una circulación de corriente. Normalmente la norma dice que hay que aplicar terminales, como los que se ven acá en la imagen, que tienen una determinada forma, que se separan a una determinada distancia y lo que se hace es incrementar el potencial aplicado a esos terminales hasta que se produce el arco eléctrico. Cuando se produce el arco eléctrico, ese nivel se identifica y es el que se le entrega al dueño del elemento que estemos ensayando. Bueno, aquí en las líneas que siguen les voy a presentar algunas especificaciones de algunos elementos que solemos utilizar y que nos van a dar alguna idea de valores. En este caso, cables, una marca común. A ver, resistencia a la tracción, estos son parámetros que vimos el otro día. Tensión dieléctrica, fíjense, 40 kilovolt por milímetro es el valor que exige la norma. Y este cable dice que es 47.66 kilovolt por milímetro. O sea, aquí ya me está dando un parámetro de qué potencial, en ese potencial se produciría la descarga, el arco ese eléctrico. Sigamos. Termos contraíbles. ¿Han usado alguna vez termo contraíble? ¿Qué es lo que esperamos del termo contraíble? ¿Qué les parece? Que tenga una alta resistencia. Que tenga una alta resistencia de tipo eléctrica. Bueno, fíjense, resistencia de aislamiento mayor a 1 megón. O sea que, bueno, no sé si es alto, pero es un valor importante. Fíjense la tensión de ensayo para corriente alterna, 4000 voltios RMS, o sea que esa es la tensión con la cual verificamos que no haya circulación de corriente entre un lado y el otro del elemento. Fíjense las temperaturas, por ejemplo, 90 grados, dice que es la temperatura máxima continua, y 130 sería la temperatura de emergencia. Generalmente esa temperatura de emergencia va a estar relacionada con la temperatura al cual puede llegar un cable en cortocircuito. No sé si lo decía aquí. No lo decía. Sí lo decía la especificación técnica, pero no lo puse. Bueno, decía que el cable trabaja hasta 130 grados a cortocircuito. Entonces fíjense que el termocontraíble tendría que ser consistente con el cable. Si hay un cortocircuito que dura más de, en este caso, 500 horas y hace que el cable llegue a una temperatura mayor a 130 grados, vamos a entrar en un proceso de falla y deberíamos poder parar esa falla con las protecciones agua arriba. Entonces, cuando nosotros elegimos un cable, elegimos su sección, lo que vamos a hacer para evitar que llegue a ese nivel es que el protector termomagnético que se encuentre aguas abajo y aguas arriba tenga en cuenta cuál es la corriente que va a generar esa temperatura y entonces ese protector térmico deberá saltar. Aguas arriba de ese protector térmico va a aparecer el fusible, entonces debemos tratar que el protector térmico, el fusible que va aguas arriba, trabajen antes que estos elementos lleguen a 130 grados, por ejemplo.
Aceite dieléctrico, un ejemplo, el aceite dieléctrico es el que se utiliza en los transformadores. Fíjense lo que dice, tensión de ruptura mayor a 60 kilovolt cuando arranca, digamos, cuando yo armo un transformador y lo pongo en servicio, en el momento cero, esa tensión tendría que tener más de 60 kilovolt. Con el tiempo ese aceite se va a ir degradando y debiera ser en algún momento que nosotros hagamos ensayo mayor a 30. Si baja, si está por debajo de 30 kilovolt, ¿qué hay que hacer? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué habría que hacer? Apagar el transformador, Y después cambiar el aceite. cambiar el aceite, exactamente. En general, hay aceites que se mandan a secar primero, se le saca la humedad y se le hace la prueba dieléctrica. Se mide la viscosidad, digamos, lo que se hace es un aceite que está usado, uno de los pasos es sacarle la humedad primero y verificar si luego de sacarle la humedad cumple con los parámetros, viscosidad, punto de congelación, la densidad, que son parámetros que me va a decir que el aceite es operativo. Si se dan esas condiciones, se vuelve a utilizar ese aceite, si no, se descarta. Nosotros en diagnóstico por imágenes, la tensión a la cual se sometía un transformador eran 120.000 voltios. Eran dos transformadores de 60.000 que estaban puestos en serie. Entonces, el aceite era crucial que estuviera limpio y que no tuviera humedad. Nosotros hacíamos un proceso que se llamaba encalotado, que era, les cuento así un poquito, de la parte que a mí me gusta de la materia. ¿Saben cómo funcionan las máquinas de rayos X? Más o menos. Hay un Superman adentro que después cuenta lo que ve. Lo dibuja a mano. Sí, Sí, hay que un tienen como un super. trafo de alta tensión, puede ser. Sí, Y sí, sí. eso se usa en un cañón de electrones. Bien. Acá hay 60 kV. Acá hay 60 kV. Entonces, si yo los pongo en serie, ¿qué tensión tengo en este punto? 120 kV. Esos 120 kV se aplican a esto que dijo Sebastián, un cañón de electrones. Es una lámpara que tiene un calefactor de este lado para generar electrones libres y con ese potencial lo que hago es que esos electrones se aceleren y choquen contra este metal. Este metal tiene una forma específica, es así. Entonces el haz de electrones viene acá, choca y ¿qué ocurre? Sale un rayo X y genera mucho calor. Entonces, esta lámpara viene adentro de un dispositivo que se llama calota, tiene un hueco acá, y entonces esta calota evita que la radiación salga y solamente salga por ahí, y entonces como levanta mucha temperatura, lo que se hace es pasarle aceite. Ese aceite es un aceite de alta tensión. Como las distancias vidrio, calota, vidrio, calota en realidad, vidrio, calota son muy pequeñas, este aceite tiene que estar completamente garantizado de los 60 kilovolts. Eso era crucial. Cuando esta tensión cae qué sé yo, 36, no me acuerdo cuál era el valor puntual, había un número, hace que acá salte un arco. Y cuando salta un arco, si es muy grande, se rompe el vacío de la ampolla y se rompe el emisor de rayos X. Entonces, es muy importante este parámetro. Muy, muy importante.
Cuando esto va cayendo y salta el primer arco, el primer arcing, esto aparece así, error, arcing. Esto era, cuando aparecía esto, le comenzaba a caer una lágrima al dueño del equipo, porque había que desmontar esa calota, sacarle el aceite y volverle a poner aceite nuevo. Y había que hacer todo un proceso vacío, toda una secuencia que llevaba una semana por lo menos y que, bueno, valía una moneda importante, mucho más barata que la ampolla o que ese tubo de rayos X. Entonces, nosotros hacíamos ese proceso de reencalotado y era muy común comprar aceite dieléctrico. Entonces, la primera prueba que se hacía cuando compramos el aceite era mostrarme que sacaba una muestra del aceite que estamos comprando, lo ponían en la máquina de ensayo y nos medían el potencial que fuera mayor de 60 kilovolts. Fíjense cómo arrancamos hablando de aislamiento, de dieléctrico y terminamos hablando de algo que se utiliza en la parte médica, por ejemplo, y que es crucial, ¿no? Esa tensión es algo típico en el ambiente del diagnóstico por imagen, los rayos X. Bueno, resistencia de alta tensión. Acá hay un tipo de resistencia. ¿Qué parámetros vemos? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? La tensión de trabajo, fíjense, la tensión máxima en la cual puede trabajar, 0,5, 1 kilovolt, 50 kilovolt. Bueno, la resistencia crítica es el valor este de la resistencia de aislación, que está planteada de otra manera. Bueno, esto tenía que ver con eso. Cuando yo le aplique 50 kilovolt, que esa tensión genere una corriente a través del elemento y no a través de la superficie externa. Bueno, acá les presento materiales aislantes y fíjense qué aparece ahí. FR2 y FR4, Pertinax y placas de fibra de vidrio. Bueno, fíjense que la rigidez dieléctrica son, podemos decir, similares, 990, 990. La constante dieléctrica, bueno, si bien hay una variación, son valores parecidos, pero fíjense la resistencia superficial y la resistencia volumétrica. La resistencia superficial del Pertinax, 60 k ohms. La resistencia volumétrica, 4 k ohms. O sea, de un lado al otro el Pertinax, 4K, y sobre la superficie, 60K, teniendo en cuenta esos discos que vimos hace rato. Fíjense la del FR4, 1 por 10 a la 7 y 1 por 10 a la 8. Entonces, si hoy ustedes tuvieran que elegir un material, un sustrato para sus circuitos impresos, ¿qué elegirían? Por defecto, Depende de la aplicación. no, depende de la aplicación. Yo arrancaría, por más que sea una aplicación mínima, arrancaría con el FR4. Miren, más allá del costo. Recién salidas del horno. Eso porque tiene plata. ¿Cómo? Esa recién está en salida del horno porque usted tiene plata. Estas son para unas pasantías, miren. FR4, la moneda. No sé cuánto vale hacer esto en Pertinax, pero les aseguro que fabricar, soldar, desoldar, trajinar es mucho mejor en este material que en el FR2, que es el Pertinax. Yo les diría que intenten cuando puedan utilizar FR4 en vez de FR2. Van a notar la diferencia. Cuando ustedes usan el método de la plancha y le dan con la plancha sin piedad al Pertinax, ¿qué ocurre?
Así queda el Pertinax cuando te le dan demasiado calor y cuando se tuerce es el cobre. Entonces, si usan FR4 y le dan sin piedad, no pasa nada. Es importante, son pequeños detalles que hacen la diferencia en reniegue o no reniegue. A ver qué otra cosa había aquí. Bueno, acá hay algunos elementos aislantes, caucho, papel, fibras textiles. Alguna vez se usaban fibras textiles, hoy ya no se usa. Resinas. Fíjense, el caucho, por ejemplo, es un elemento natural o puede ser sintético y tiene como característica fundamental la hidrorepulsión. Si ustedes quieren aislar algo del agua, lo tienen que embeber en caucho. Bueno, miren la resistividad 1 por 10 a la 15. Teníamos un equipo médico, de estos que les decía recién, de 120.000 voltios, que el transformador era una fuente de alta frecuencia. El transformador estaba en una caja de metal y adentro de esa caja y todo el resto, todo cubierto con un caucho sintético. Sigamos. Bueno, las resinas sintéticas se usan en Pertinax. El Pertinax es papel con resina, sería algo parecido al Poxipol. Las resinas sintéticas plásticas, bueno, aquí tenemos polietileno, polietileno, acrílico, politetrafluorotileno, el teraftalato de polietileno. Fíjense que estos son los nombres de qué cosa. ¿Se acuerdan dónde vimos estos nombres? ¿Les suena haberlos visto antes? Ese teraftalato de polietileno, ¿no les suena? Equivalente a Mylar. ¿No? Capacitores plásticos, ¿no les suena Mylar? Politetrafluorotileno. Bueno, ¿Esos no son los dieléctricos que se pueden usar en capacitores? claro, claro, son resinas sintéticas de tipo plástica y ese es el nombre comercial y es el que se utiliza como dieléctrico en esos capacitores. Bueno, los aceites generalmente van a ser sintéticos, o sea, o minerales de los que más se utiliza, derivados del petróleo, desde ya. Esmaltes, siliconas, fíjense que las siliconas también son antihigroscópicas, es decir, es este elemento que repele el agua. Generalmente las siliconas pueden ser, digamos, hay algunas siliconas que van a ser mezclas, vamos a tener la base y el acelerante, los mezclamos, metemos el elemento que queremos cubrir y tenemos que dejar que se seque. Bueno, la mica también es un material que se utiliza como aislante, el vidrio y algunas cerámicas. Si necesitan algún material adicional, bueno, ahí tienen algunos links que pueden obtener algún dato más respecto a estos materiales no conductores. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Todo claro, dice Nahuel. Nahuel me parece que me hace el cuento y... bueno, escuchen lo siguiente. Mañana no tienen clases, pero el profe Diego les va a publicar cuáles van a ser las condiciones para participar de Tecnea 2021. Es importante que cuanto antes sigan esas instrucciones para poder definir cantidad de participantes presenciales y entonces así terminar de cerrar el espacio en el cual haremos la actividad. El plan de la actividad presencial es plantearla para un día sábado, de manera que los que trabajan puedan participar.
Los que estén en el interior cerca y tengan ganas de venir a Córdoba puedan participar. Vamos a propiciar el uso de algún espacio de la universidad, como el campus, por ejemplo, en donde podemos garantizar esta cuestión de la circulación de aire, el espacio abierto. Y si la cosa va bien, podemos hacer el práctico N+1 de tecnología. ¿Alguna pregunta? Bueno, Tecnea lo que busca es que ustedes se transformen en expositores y en evaluadores de trabajos, o sea, que hagan el rol que hacemos nosotros. Entonces, tiene un plus hacer que son profes y además exponer, y exponen ante sus pares. La parte más difícil cuando uno es ingeniero es plantear cosas que uno hace como ingeniero a un ingeniero. Cuando uno le dice cosas de ingeniero a alguien que no es ingeniero, no hay mayor dificultad, porque el interlocutor en general dice, bueno, si lo dice el ingeniero, pero cuando ustedes le plantean cuestiones técnicas a un par, bueno, la cosa cambia. Hay que estar convencido de lo que uno va a decir, de la forma que lo va a decir, de que la información que uno maneje sea correcta. Entonces, bueno, la actividad de Tecnet tiene esa finalidad. eh, que ustedes hagan el trabajo y sus pares los evalúen. Famoso miedo escénico. Vamos a propiciar el trabajo. Carlos, Sí, una consulta. La idea es hacer una presentación, digamos, de algunos de los temas que hemos visto durante el año y que nuestros jueces sean nuestros propios compañeros, digamos, una cosa así. esa es la idea. Nosotros Eso le en el vamos a... caso de que sea presencial, ¿verdad? En los dos casos, la única diferencia va a ser que nos vamos a encontrar en algún lugar de la universidad presencial, y si no, vamos a hacer la misma actividad para los que están en forma virtual. O sea, van a tener que armar una presentación, van a tener un tiempo asignado, van a tener los temas asignados. Los temas Los temas asignados tienen, los temas los vamos a elegir nosotros, o nos los van a dar los, ustedes. los elegimos nosotros. Nosotros hicimos el primer año, fue libre de elección, salió excelente. El segundo año fue libre de elección y todos eligieron los mismos temas, entonces hubo un momento que se puso un poco aburrido, digamos, porque todos hablaban del mismo. Tercer año, nosotros les asignamos los temas y entonces se repartió más o menos las 6 o 7 unidades que tenemos, sobre las cuales vamos a desarrollar, y entonces quedó un poco más equilibrado. Bueno, ahí en la guía les va a decir cuáles son los parámetros que nosotros evaluamos: presentación, cómo hablan ustedes, cómo se desenvuelven ustedes, si controlan, llevan adelante el control del tiempo, si se distribuyeron los temas en acorde, si respondieron las preguntas. Bueno, esos son son 5 o 6 tópicos. El que expone tiene que cumplir con esos 5 o 6 tópicos, y los evaluadores que van a ser ustedes van a tener que poner un puntaje, el que ustedes crean, de acuerdo a esos 5 o 6 tópicos. Y la nota que van a tener de la presentación va a ser una nota que nosotros pongamos, y vamos a promediar con la nota que tengan del grupo en general. Entonces, bueno, ustedes van a hacer una parte del trabajo como expositores y una parte del trabajo como evaluadores. El que no quiera hacer la actividad Tecnea tiene que rendir un parcial. O sea, la idea de Tecnea era que ustedes no rindan el segundo parcial teórico y ponemos en práctica esto que venimos hablando y venimos repitiendo. Que se puedan desenvolver, que puedan hablar sobre un tema en particular. Van a tener un cierto tiempo para prepararse y van a tener que ir y exponerlo. Salen charlas que están muy buenas. La actividad, yo cuando lo propuse el primer año, la verdad que después salí súper contento porque era lo que esperaba. El resultado estuvo buenísimo y año a año va mejorando. Así que bueno, espero que ustedes, a pesar de la pandemia y de la virtualidad y la presencialidad, podamos hacer que esto siga
incrementándose en nivel y en calidad. ¿Te respondí, Gustavo? Sí, sí. Bien. En el caso de que, como no sabemos los temas, ¿cuándo más o menos nos darían los temas? Más que nada porque estamos entrando ya a la fase 2 de los parciales y algunos tendríamos que empezar, algunos que tenemos los tiempos acotados, Bien, tenemos que empezar bueno, a trabajar más o menos desde ahora como para llegar a tener algo bien. acorde a la vara alta que está poniendo Carlos, me La parece. primera etapa de esto es que ustedes armen los grupos. Ustedes están en ¿De grupo cuánto actualmente. cada nosotros, Sí, Diego, hay nos dejó grupos de estar el grupo dos, de a dos? de uno y hay grupos de tres. Pero ¿qué pasa si hay uno que puede hacerlo presencial y el otro virtual? Bueno, si quieren, pueden hacer un switch, pueden organizarse para que los que estén virtual sean todos virtuales o decidirse los que, digamos, si, a ver, dónde está un ejemplo? Pone un ejemplo. No lo encuentro ahora. Se fue. Pedro está en Río Tercero y dice Pedro, bueno, yo voy a hacer grupo con No me fui, Maico. profe. Estoy acá. Pedro con Maico, que los dos estaban en Río Tercero, y dice, no queremos ir a Córdoba. Bueno, pero y ellos eran parte de otro grupo, podemos hacer el cambio y entonces ya nos quedamos organizados. Eh, Esa va a ser la primera etapa. La segunda es la que nosotros le vamos a asignar los temas. ¿Sobre qué vamos a trabajar? Sobre lo que ya vimos hasta ahora en tecnología. O sea, los temas que vamos a completar de lo que queda de ahora hasta el Tecnea van a ser temas que no van a estar contemplados en Tecnea 2021. La base va a ser confiabilidad, selección de componentes, diseño de PCB, proyecto de inversión, normativa. Déjenme que lo tengo anotado acá, estoy haciendo de memoria, pero si los tengo anotados. Baterías y disipación. O sea, esos son los distintos tópicos sobre los cuales ustedes van a tener que poner el foco en un hardware que ya han trabajado o que podrían decidir trabajar. Ustedes, para los proyectos de tecnología, han utilizado alguna plataforma de algún sistema electrónico. Bueno, a ese sistema lo pueden transformar en el elemento sobre el cual le van a poner el enfoque según los temas que le vamos a asignar. Apenas ustedes terminen de generar los grupos, nosotros les asignamos los temas. Así pueden ir desarrollando la presentación. ¿Alguna otra pregunta? Ya Gustavo hizo el punta de lanza y les preguntó, ya tiró la pregunta general, ¿cuándo comienzan a desarrollar Tecnea para ganar tiempo? ¿Grupos de cuánto? Bueno, los grupos ya estaban, Juan Cruz, armados. Si hace falta cambiar, bueno, el tope son dos. Dos andan perfecto la presentación, tres ya que queda como muy compacta. O sea que si ustedes hacen grupo de dos, mejor. El sorteo de temas ya le vamos a estar indicando en la UV cuando sea. Vamos a tratar de que sea lo antes posible para que ustedes puedan tener tiempo para prepararse, para preparar la presentación y para prepararse ustedes para que salga todo bonito. La idea, Federico, es la presentación presencial va a ser un sábado, arrancamos 9 de la mañana y terminamos cuando haya que terminar. La primera generación arrancamos a las 9 y terminamos a las 2:30 de la tarde con sanguchitos. La O sea segunda que generación, como la vara viene más alta, los sanguchitos ya pasan a ser costillar de pollo, por lo menos. pero no me dejaste terminar, Gustavo. Ya sabemos quién se va a encargar. Ya está, porque abrió la boca. La Totalmente. segunda generación arrancamos a las 9 y a la mitad de la presentación, uno de ustedes, que después sortearemos, capaz que le toque a Gustavo, eh, se desvía y se encarga de darle calor a un espacio que hay con un par de fierritos que van atravesados arriba del calor. La segunda generación hicimos choripanes, digamos, era algo sencillo y fácil de resolver. Yo creo que ese tendría que ser el modelo a seguir.
El asado está buenísimo, Pedro, pero es como más complejo, como más elementos que hay que llevar. En cambio, en el chori hace falta la mano y una servilleta solamente. En la tercera generación de Tecnea no lo podemos hacer porque estamos en plena pandemia. Así que bueno, vamos a tratar que el cuarto, bueno, volvamos a ese nivel. Carlos, una pregunta. Sí. ¿Se puede llevar material en el caso de los que vamos a estar, poder ir a hacerla presencial? ¿Podemos llevar material no didáctico, pero porque por ahí se puede ser medio complejo, pero como para que se pueda apreciar más lo que es la charla? Eso va a quedar a criterio de ustedes. Si alcanza el tiempo, todo lo que aplique suma. Yo les cuento, bueno, acá respondo. En el campus o en la facu, depende del lugar, va a ser el práctico N+1. En la facu no podemos hacer chori porque no hay como infraestructura, entonces ahí saldrán sanguchitos. Si vamos al campus, pueden ser choripán. Federico Elizondo no está bien la respuesta suya, su expresión. Esto es sin bebida de tipo alcohólico. Bueno, tenemos que respetar la estructura. Está buena la idea. Tendrían que ser un par, como dice Pedro, pero bueno, por, estamos saliendo de pandemia y bueno, no tendríamos que desbarrancar tan fácil. El protocolo dice alcohol, pero alcohol rebajado al 70% para las manos. Les iba a contar una anécdota. Primer congreso del que yo participé como expositor, era estudiante, era becario de laboratorio de bioelectrónica, se hacía en la Universidad Nacional de Córdoba. Nosotros que hicimos, poníamos un electrocardiógrafo y lo llevamos al electrocardiógrafo y lo pusimos arriba de la mesa, le pusimos un simulador y pusimos una PC, una portátil. En esa época no había portátiles, era una que había traído mi jefe de Estados Unidos, y se veía la señal del ECG en la computadora y la señal de ECG en el monitor. Y fui, no sé si 2 años después, 3 años después, a Tucumán, en donde se daba la carrera de bioingeniería. Fui a ver si podía hacer la maestría en ingeniería en biomédica y golpeé una puerta y cuando se abrió, salió alguien y me dice, yo te conozco, vos presentaste un electrocardiógrafo en el Congreso SABI 2013, creo que era. Y se acordaba porque habíamos llevado el aparatito y lo habíamos puesto arriba de la mesa. Entonces, a veces Gustavo suma llevar sobre lo que uno está hablando, totalmente. Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Profe, y sí. la presentación que, bueno, va a ser presencial, ¿se transmite para quienes no pueden ir? Vamos, tenemos que gestionar eso. Ese es el punto que tenemos ahí para resolver. En UTN sabemos que tenemos la posibilidad de transmitir, o sea, yo llevo mi portátil y la conecto a la red de facultad y está validada mi computadora para conectarse a la red, entonces podríamos transmitir. Llevo la camarita que tengo acá de alta definición y transmitimos en vivo. No así en el campus, no lo sé. Entonces, bueno, es lo que nos queda definir. La idea es que transmitamos para los que no puedan estar presencial, si sean asistentes virtuales de esa charla. ¿Te respondí, Nahuel? Sí, sí, buenísimo. Bien, buenísimo. Pedro dice si va a llevar un avión, Gustavo. Sí, un avión modelo, podría ser un jet. Y lo que pasa es que estoy al azar, depende del azar el tema que me toque, Pedro. Todo depende del azar. No me favorece muy seguido el azar, así que seguramente me va a tocar el tema más difícil. ¿Cómo Yo le voy a vender un favorecer a avión? Gustavo. Le va a tocar plan de negocio y va a presentar cómo fabricar un avión y hacerse rico vendiéndolo en Argentina. No es una mala opción. Sí, sí. Bueno, jóvenes, ha sido un gusto que solo 30 de ustedes se conecten a la conexión. Bueno, ahora son 29. Nos vemos miércoles que viene si todo sigue igual en este país maravilloso. Chao, Carlos, hasta Chao, luego. profe, Chao, nos vemos. profe. Nos vemos. No, profe, que tenga buena Profe, noche. nos vemos. Chao, profe, buena semana.
Igual para ustedes.